Hola Internet y bienvenidos al Viaje del Héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos y opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Groba Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y comenzamos una nueva serie en el canal, Batman y los Outsiders, por Mike W. Barr y Jim Aparo. Al segundo ya lo hemos visto en nuestro canal durante nuestra cobertura de La Ira del Espectro, y al primero en Batman Año 2. Una historia que no fue totalmente a nuestro agrado, pero esta vez era diferente, porque Outsiders es una de las mejores series de esta dupla. En esta época había 3 series de Batman corriendo en continuidad: Batman, Detective Comics y The Brave and the Bold. Esta última, a pesar de no haber comenzado como una serie de Batman a partir de su número 49, y debido a la popularidad del show de Adam West, se transformó en una serie de antología, donde en cada número Batman hacía equipo con un superhéroe diferente. De ahí salió la inspiración para la serie animada. Pero para los 80, las series de antología estaban prácticamente desaparecidas. Después de que Marvel entrara en el juego, todo era sobre continuidad e historias a largo plazo, algo que volveremos a mencionar a mitad de este número. Al mismo tiempo, DC sabía que Batman era demasiado popular como para dejarlo pasar, así que cuando Brave and the Bold fue cancelada, se decidió inmediatamente reemplazarla por una nueva serie con Batman a la cabeza. Fue Mike Barr el que sugirió que esta sea sobre un nuevo equipo, y dado que ya había trabajado con Jim Aparo en varias historias de aquella serie cancelada, no puso ninguna resistencia cuando la editorial sugiriera que él hiciera los lápices. Y este número ya nos muestra en la portada una composición grupal. El escenario, la Watchtower, o el satélite de la Justice League, en el que tenemos un diálogo, y Batman trata de inútil a la mencionada liga diciéndole que va a participar de otro grupo, el cual también está completamente presente a la derecha de la portada. Es bastante sensacionalista si tenemos en cuenta lo que realmente pasa adentro del número. Como dije, escrito por Mike W. Barr, con lápices, tinta y letra de Jim Aparo, y colores de Adrian Roy, el cómic empieza con una especie de segunda portada mostrando a los integrantes del equipo. Algo que ya vimos hacer a Jim Aparo en el espectro, y que no se va a mantener en todos los números de esta serie. Además de esto, cita en texto una frase de John Keats, los que nos da unas vibes al All-Star Squadron. Aunque Barr y Aparo eran las cabecillas de esta serie, este cómic, como muchos otros, fue un trabajo en equipo. Principalmente detrás de escena recibió la mano de otro escritor que no está en los créditos, Marv Wolfman. Él fue el que sugirió que este equipo sea una mezcla de personajes nuevos y ya inventados. Y Barr decidió que el número se divide entre 3 y 3. 3 viejos y 3 nuevos. Y técnicamente esta no es la primera aparición del grupo. Tuvieron una muy corta historia en el último número de The Brave and the Bold para promocionar esta serie. De la misma forma que las series de All-Star Squadron, Amethyst, Night Force y los Nuevos Titanes, que ya vimos en el canal. Pero a diferencia de esos otros grupos, esta fue en medio de último minuto. No tenía mucha trama y era más los 6 héroes en una escena de acción para levantar interés e intriga. La cual de hecho es bastante difícil de meter cronológicamente a pesar de las anotaciones que el cómic trae. Dado que vamos a ver al grupo formarse en estos números, haciendo que su primera aparición ocurra en el futuro. La historia en sí tiene inicio en una fiesta de Wayne Enterprises para darle una despedida a Lucius Fox, que está por irse en un largo viaje a Markovia en nombre de la empresa. Lucius Fox fue una creación del editor de esta serie, Len Wein. Era la cabeza de la división de Wayne Enterprises encargada de los aspectos financieros y bursátiles. Un personaje civil regular en la serie que le daba entrada a conflictos de ángulo más realista para balancear a los villanos disfrazados. Sus historias lidiaban con cosas como él siendo una víctima de crímenes de odio por parte del Ku Klux Klan o su hijo pequeño quedando involucrado en bandas. Eventualmente fue promovido al asistente personal de Bruce y, sin saber la identidad de su empleador, lo ayudó a manejar Wayne Enterprises mientras este hace su labor como Batman. Y sí, él no sabe que es Batman, eso fue un invento de las películas de Nolan. Y esta primera página tiene una diagramación un poco más dinámica que el resto del número. Si bien va a haber algunas excepciones de diferentes diagramaciones más dinámicas, todo este arco se va a mantener lo más clásico posible. En este caso se destaca un detalle muy menor, como por ejemplo que este cuadro esté encima de este otro en la segunda tira. Siendo tarde, Bruce le desea un buen viaje y se retira para hacer su trabajo como el Caballero de la Noche, el cual no tiene un buen inicio. Aunque logra dar con un traficante de droga, llegó demasiado tarde y la compra ya había sido concluida hace un rato. Se mortifica frustrado, sintiendo que no está siendo suficiente para llegar a un resultado positivo, pero no tiene muchas opciones para actuar. Se toma una pausa para ver a lo lejos el avión donde Lucius va y vuelve al trabajo. Le tomó 48 horas hasta que logró rastrear toda la sustancia que no había podido detener de propagarse en primer lugar. Y todo esto se resume en un cuadro, o 3, depende cómo lo queramos ver, en donde hay una composición con un cuadro circular en el centro. Cuando finalmente regresa, algo cansado a la Baticueva, se encuentra con un muy preocupado Alfred que le informa que Fox ha desaparecido en medio de un golpe de estado en Markovia. Intenta comunicarse con el Departamento de Estado y la Embajada marcoviana, pero Alfred ya hizo sus pasos y no están desvelando información. Así que, con los medios usuarios cortados, se teletransporta a la Atalaya,
atalaya para pedir ayuda a la Liga de la Justicia. Y aquellos que hayan consumido productos mucho más modernos de la Liga de la Justicia verán que el diseño de la atalaya no es el definitivo. Sigue cumpliendo con el hecho de que es un satélite que orbita la Tierra, así que está bien, no está mal, pero es muy interesante cómo se van complejizando las estructuras a lo largo de los años. Cuando Batman les informa de la situación en Markovia, Superman le revela que ya le prometió al gobierno que la Liga no interferirá para que la situación no escale. Este es el único problema que yo tengo con este cómic. De manera incaracterística para DC, Editorial no quería que Batman estuviera en dos equipos a la vez por miedo a estar estirando demasiado al personaje. Sí, me hubiera encantado que hubiera mantenido esa manera de pensar. Originalmente, Barry iba a hacer que Batman simplemente se tome un tiempo de ausencia de la Liga para enfocarse 100% en entrenar a los nuevos héroes, aquellos que formarán parte de los Outsiders. Len Wein sintió que sería más dramático si Batman renunciara, y así establecer la principal diferencia entre la Liga de la Justicia y los Outsiders. Estos nuevos no solo se encargarían de temas más políticamente cargados, pero más terrenales, mientras que la Liga se mantendría en algo más épico y surrealista, por ponerle un nombre. El problema es que la Liga, y específicamente sus miembros, se han encargado de este tipo de situaciones antes y no son una agencia gubernamental, ni están fundadas por el gobierno, por lo que Superman, Wonder Woman y el resto, negando la asistencia a Batman y básicamente dejando que personas sufran, está muy fuera de personaje. Como acabo de decir, ante la negativa de ayuda, Batman renuncia. De esa manera puede interferir y la Liga no se queda en el medio. Pero sobre todo como muestra de protesta. Él juró que si escuchaba los llantos de los muertos y los lamentos de víctimas, haría todo lo que fuera posible por ayudarlas y protegerlas. Si falla esa promesa, su vida habrá sido una mentira. Y mientras da este diálogo recuerda su origen, algo que hemos visto montones de veces a lo largo de las historias de Batman. En este caso, esto ocupa una página y son imágenes intercaladas entre sucesos que ya conocemos con primeros planos de él. Todas estas ilustraciones del origen son bastante simbólicas para los continuos lectores de Batman, pero algo más importante de esta página es cómo decide acercarse la cámara en el último cuadro cuando él termina ese juramento. Y con eso arranquemos un nuevo elemento del show, por ponerlo así. Agregaremos un contador en la esquina y veremos cuántas veces en los cómics de Batman que vamos a ver recapitulan o tienen flashback a la muerte de los Wayne. Porque incluso solo en Outsiders va a haber varias. No contaremos año 1 porque es lógico, es el origen de Batman. Pero es sorprendente la cantidad de veces que necesitan recordarte porque Batman es Batman. Y una vez dicho todo eso, Batman se retira a Markovia. Y es destacable el hecho de que siendo un país que es ficticio, igual te muestren un mapa. Como todos los países ficticios, Markovia va a cambiar de posición con cada aparición. Pero acá ni logran coordinar texto con dibujo. Uno dice que el país está en el centro de Europa, pero el mapa enfoca a Benelux, donde nuestro planeta sería la región valona de Bélgica. Ya saben, al noroeste de Europa. En el castillo Markov, en el centro del país, el rey Víctor Markov yace en su lecho de muerte, la razón por la que el golpe de estado está ocurriendo. Con sus últimas palabras le cede el trono a su hijo mayor Gregor y le pide que junto con su hermano Brian encuentren a su media hermana Tara y le digan lo mucho que los quiso a todos. Esta es la introducción de Brian Markov. Ya conocimos a la hermana durante nuestra cobertura de los nuevos jóvenes titanes. Esta es la familia de Terra. ¿Y recuerdan lo que dije entonces? En esa historia, Terra clama que el rey de Markovia ha sido capturado por este grupo invasor, que ella junto con Brian lo buscaron por todo el mundo, pero cuando ella se los encontró primero, la chantajearon para que haga el trabajo sucio de estos criminales a cambio de la seguridad de su padre, solo para revelar que ya había muerto cuando intentaron trasladarlo del país. Sin embargo, acá está, muriendo, rodeado de su familia, en Markovia. Como dije, aunque es posible que toda la historia de Terra sea intencionalmente falsa, considerando a dónde se dirige la narrativa de ese personaje, la muerte de un rey debería ser fácil de corroborar para los titanes. Pero realmente para mí se debe a que la conexión fraternal entre los personajes fue algo de último minuto, como hablaré más adelante. Gregor no acepta la corona hasta que su país sobrevive a la guerra, y para tal objetivo, Brian llamó a la doctora Helga Chase. La doctora Chase era un personaje regular en esta primera serie de los Outsiders, igual que Markovia será una pieza central en el desarrollo de la trama y de los personajes. Al parecer, Chase es la razón por la que Terra tiene sus poderes, y aunque Gregor quiere retirar los fondos de su investigación para poder conseguir armamento para defenderse, Brian insiste en que ella puede inclinar la balanza a su favor. El futuro reino interviene con su hermano y lo deja retirarse, mientras en las fronteras de Markovia, un grupo de civiles intenta dejar el país para evitar a los soldados aproximándose, y terminan encontrándose con un americano en un auto adentrándose en el territorio. El hombre les ofrece a la familia el vehículo a cambio de que le digan dónde se encuentra la doctora Chase. Ellos les hablan de sus instalaciones y el desconocido cumple con su palabra. Deseándoles buena suerte, se adentra en medio del conflicto a pie, mientras los inocentes se ponen a salvo. Y en el medio de ese conflicto, otro estadounidense se entrega libremente a los golpistas.
Clamándose el hermano de Lucius Fox, le entrega una bolsa con lingotes de oro a cambio de una reunión en la base. Un lingote de oro que, si nos dejamos llevar por el dibujo, lo recibió muy gratamente. Hablando de excepciones en la diagramación, hay un cuadro muy especial que es una especie de semicírculo haciendo un plano detalle al ojo del soldado para que esto quede bien claro. El soldado accede, aunque nunca deja de apuntarle con el arma, sin saber que están siendo escuchados a través de un micrófono oculto por Batman. Y el hombre que se está haciendo pasar por un Fox no es otro que Jefferson Pierce. En los 70, para mostrar aprobación y capitalizar, porque esto es una industria, el movimiento social y político Black Power, que luchaba en pos del orgullo racial, la autosuficiencia y la igualdad de todas las personas de ascendencia negra y africana, muchos superhéroes de color empezaron a hacer aparición. Blade, Falcon, Mal Duncan, Jon Stewart. Pero Marvel fue el primero en animarse a darle uno a su propia serie con Luke Cage. DC quería seguir el ritmo social, así que se puso a trabajar en su propio personaje. El editor en turno sugirió un personaje llamado el Bombardero Negro, un fanático blanco que en momentos de estrés se transformaría en un superhéroe negro, como resultado de experimentos químicos en los que había participado cuando era soldado en Vietnam, cuyo objetivo era permitir que tropas blancas se camuflaran en la jungla. Hijo de mi puta. En serio. De hecho, el sujeto envió a escribir 2 guiones del Black Bomber, donde el racista blanco arriesga su vida para salvar a otra persona que no puede ver claramente, en un caso un bebé en un cochecito, y cuando se da cuenta que es una persona de color, reacciona con insultos raciales. El héroe no sabía que tenía estas 2 identidades, pero cada identidad sí tenía una novia, las cuales eran conscientes del cambio. Como último toque de asco, el disfraz del bombardero era un uniforme de baloncesto. Por obvias razones, este asqueroso personaje nunca llegó a realizarse más allá de estos guiones, aunque sí fue referenciado, insultado y vapuleado por Vixen años después, en el cómic de la Liga de la Justicia de Dwayne McDuffie, de donde saqué las páginas que están viendo arriba. Los guiones fueron descritos como un insulto a prácticamente todo el mundo de cualquier punto de vista, y el eventual creador de Black Lightning, Tony Isabella, fue traído para arreglarlos. A lo que él dijo que no. En sus palabras, no podía pulir esos guiones y hacerme cargo del libro porque eran las cosas más ofensivas posibles. Y si los publicabas, la gente vendría a tus oficinas con orcas y antorchas. Me preguntaron cómo puedes saber eso, y yo les dije porque yo estaré guiándolos. Tony Isabella creció en un barrio mayormente de comunidad negra, así que la mayoría de sus amigos al crecer fueron parte de esta comunidad. Por lo que siempre, desde que era pequeño, sentía que no había buena representación para sus pares en la ficción. Por lo tanto, creó algo con lo que los niños pudieran relacionarse, pero al mismo tiempo serviera como un modelo a seguir. Un profesor. Jefferson Pierce creció como un atleta talentoso en los barrios bajos de Metrópolis, que en su adultez se volvió tan bueno que ganó una medalla olímpica en el decatlón. Después de eso regresó a su barrio natal y, con la ayuda de su amigo Peter Gamby, un sastre y experimentador a tiempo parcial que había ayudado a la familia de Jefferson después de la muerte de su padre en un tiroteo, le hizo un disfraz y lo equipó con un cinturón trucado. Con el cinturón podría generar electricidad y a través del traje controlarla como un arma de cuerpo a cuerpo, aunque a la mitad de la serie se revela que esto era falso. Jefferson tenía poderes todo este tiempo y aprendió a usarlos sin necesidad de su cinturón. Por cierto, el hermano de Peter, Paul Gamby, existía antes que él, conocido como el sastre del crimen, el cual diseñó y creó los trajes de los Rogues, los villanos de Flash. Una colección divertida que Tony Isabella creó. En fin, como último detalle de color de este detrás de escenas, el nombre Black Lightning de hecho viene de Wonder Woman. Cuando estaba ideando el personaje, Isabella estaba leyendo a la heroína, y en uno de los números Diana tiene que detener a un literal relámpago negro. De ahí le viene la idea. Aunque Bruce no quería involucrar a Jefferson, era la manera más rápida de dar con Lucius. Pero cuando el general Carnes está por acceder a los términos, es atravesado de lado a lado por una espada proveniente del exterior de la tienda. Jefferson, sabiendo que no hay manera que no crean que no era parte del asesinato, noquea a los guardias que dejaron con él, tomándolos desprevenidos, y se cambia su traje de Black Lightning. Mientras, afuera, los hombres siguen los gritos de sus compañeros siendo eliminados uno a uno por Katana, el segundo personaje creado solo para esta serie. Mike Barr tenía interés en la cultura y mitos japoneses, y disfrutaba mucho los cuentos de samuráis. Así que cuando tenía que crear estos 3 nuevos personajes, pensó que sería interesante y le daría diversidad al equipo crear un samurái japonés. Pero cuando estaba viendo el roster completo y empezó a leer otros cómics basados en diversas culturas de Asia, se dio cuenta que en ambas instancias estaban dominados por personajes masculinos. Así que decidió que una mujer samurái, aunque él mismo admitió que no era totalmente única en la literatura general, era algo que no se había hecho mucho, particularmente en cómics. Y a partir de eso salió Katana. Y tal como mencioné, cuando el personaje se desarrolle, estará fuertemente vinculado con diversos mitos japoneses. Comenzando obviamente por su homónima espada, de la cual sale una voz diciéndole que no ganarán nada con esta batalla y es preferible retirarse.
haciendo que el resto de los soldados regresen a la tienda y agarren a Pierce por sorpresa. Batman logró escuchar todo esto por micrófono y enfurece por haber sido frustrado por una desconocida. Y otra cosa que ha cambiado a lo largo de los años tiene que ver con cómo se deciden dibujar las expresiones de Batman cuando tiene puesta la máscara. Hoy es muy extraño ya que casi nadie dibuja los iris y las pupilas en los lentes blancos que suele tener la máscara de Batman, debido a que esto puede quitarle seriedad al personaje. También es verdad que hoy se tienen muchísimos más recursos para poder explicar diferentes expresiones o sentimientos de los personajes, pero en estos tiempos dependía mucho del dibujante. Aparo decide en este número mostrarlo cuando sea necesario o por lo menos exagerar sus expresiones. Antes de que se ponga en marcha para liberar ahora a 2 nuevos prisioneros, un sonido lo distrae. En un edificio que debería estar desierto se encuentra una niña con 3 líneas de colores recorriéndole 3 mechones de pelo y un brillo emanando de todo su cuerpo. Cuando Bruce chequea su estado, la joven despierta y aterrada le dispara un rayo de calor. Este es el último personaje que queda por introducir, eventualmente nombrada en este mismo número, Halo. Y es en ella donde la influencia en Marvel está más clara. Lo he mencionado antes, pero en la Edad de Plata y anteriores, DC era más enfocado en historias autoconclusivas. Tal vez cada tanto un personaje hacía algo que alterara el status quo, pero no había este constante progreso o plan a largo plazo que Stan Lee y Jack Kirby pusieron en Marvel. Siendo un lector de primera generación de cómics de Marvel, Mike Barr trajo ese estilo al libro, y no hay ningún personaje donde quede más claro que con Halo. El libro se dividirá usualmente en arcos, cada uno exteriorizado por diversos personajes del equipo. Este arco liderará con cosas más relacionadas con Geoforce, el siguiente más relacionadas con Black Lightning, cosas así, pero si habrá una con progreso constante en todos será Halo. Y si Batman es la cabeza del equipo, ella definitivamente es el corazón. Batman se da cuenta de que la joven está confundida, pero mientras intenta explicarle la situación, ella parece marearse y cae del cielo. Bruce la atrapa y logra hacer que se dé cuenta que no intenta causar ningún daño, pero nota que la niña está débil. Le pregunta cuándo fue la última vez que comió, a lo que ella responde que no sabe qué es la comida. De vuelta con el príncipe Brian, él y la doctora Chase llegaron a su laboratorio y están listos para someterlo al mismo experimento que Terra, a la que Helga llama entrometida, dando a entender que ella se dio los poderes sin autorización de la doctora. Supuestamente, igual que con ella, le dará una conexión con la Tierra, pero no espera que sean exactamente iguales. Mientras el proceso empieza a tomar forma, en las afueras un grupo de soldados encontraron el edificio y se disponen a asaltarlo, pero afortunadamente entran demasiado tarde. Brian Markov oficialmente se transformó en Geoforce. Y a pesar de las diagramaciones clásicas, tenemos una presentación a cuerpo completo porque ahora está usando su nuevo traje. Y esto se da a pesar de que el encuadre de este primer cuadro no lo acompaña. Es decir, de manera un poco hilarante, incluso mostrando un personaje de cuerpo completo no rompe la diagramación clásica. Y el único de los personajes creados para esta serie que no fue diseñado por Jim Aparo. Como dije, Marv Wolfman y George Pérez estaban trabajando en Los Titanes en ese entonces, particularmente en Terra, y fue el escritor cuando se enteró del trabajo que Barra estaba haciendo en este libro, que sugirió: hey, ambos estamos haciendo personajes con poderes basados en la Tierra, ¿qué tal si los hacemos hermanos? Para mí, de ahí vienen las incongruencias en la historia, fue algo de último minuto. Pero como George Pérez estaba diseñando a Terra y al final ambos iban a tener el mismo origen, para que coordinaran bien fue Pérez el que diseñó el traje de Geoforce. Y este se dispone a estrenarlo con los soldados agresores. Y los poderes de Brian son más originales que la típica geoquinesis de Terra. Ella controla la Tierra en sí, mientras este lo adyacente a ella. Es decir, controla la gravedad y la temperatura que puede usar para disparar ráfagas de calor. Y comienza a usarlos aumentando el peso de las balas y hacer que se desplomen hacia el suelo una vez son disparadas, y luego derretir las armas en sí. Desafortunadamente, todavía sin experiencia, es agarrado por sorpresa por otro soldado que flanqueó la habitación y le dispara por la espalda. Con el príncipe aparentemente muerto, los soldados intentan capturar a Chase, pero son sorprendidos por aquel hombre que también buscaba a la doctora, el que le entregó a la familia su vehículo y ahora se desprende de su disfraz para revelar a Rex Mason, alias Metamorfo. Metamorfo fue creado por Bob Haney, el mismo creador de la Doom Patrol, y Ramona Fradon, quien trágicamente falleció este mismo año. En 1965, George Castan, un editor de DC en ese entonces que había estudiado ciencias, se le ocurrió la idea de un personaje que se transformara a sí mismo en químicos. La idea pasó por varios otros como Jack Shift y Murray Boltinoff, hasta caer en las manos de Haney, que, como la Doom Patrol indica, tiene una fascinación por los personajes bizarros. Mientras él escribía los guiones, Castan le daba los detalles más científicos, y juntos se les ocurrieron la idea más característica del personaje. Metamorfo solo puede transformarse en químicos que estén presentes en el cuerpo humano, que, aunque en un principio parecen pocos, es lo suficientemente variado como para darle versatilidad, pero no demasiado como para que pueda salir de todo conflicto fácilmente. En cuanto al diseño, fue todo Fradon, quien fue elegida personalmente para hacerlo. A ella nunca le gustó mucho dibujar superhéroes, nunca fue capaz de tomar
tomárselos en serio. Siempre tenía más predilección por los misterios, pero después de dibujar a Plastic Man, adquirió placer por personajes más caricaturescos, lo que le permitiera exagerar más y divertirse con las formas. Así que estaba entusiasmada por poder diseñar un personaje tan particular. En cuanto al origen en sí del personaje, lo veremos en esta misma serie, así que solo haré un resumen corto para que tengan contexto. Rex Mason era un cazador de fortunas que fue contratado por el industrial Simon Stagg para recuperar el antiguo orbe de Ra de una tumba egipcia. Desafortunadamente para Mason, se enamoró de la hija de Stagg, Sapphire Stagg, y enfurecido por esto, Simon intentó matarlo enterrándole en la tumba egipcia para que no pueda robarle a su niñita. Atrapado en el interior de esta, encontró el mencionado orbe de Ra, que resultó ser un meteorito. La energía espacial que este objeto emanó transformó a Mason en este ser que puede cambiar su cuerpo a cualquier elemento que ya esté presente en él. Lamentablemente quedó desfigurado por esta transformación, apareciendo con este ser de cara como un blanco pastoso, cuyo torso y piernas están formados por diferentes materiales. Rex odia su nueva apariencia y está en una constante búsqueda por una cura, que ocasional y accidentalmente lo llevó a una vida de heroísmo. Por eso vino Markovia. Quería ver si la doctora Jace podría ayudarlo con eso, y terminó atrapado en el medio de todo este embrollo. Metamorfo ataca a los soldados, transformando su brazo en una pelota y luego en una jaula. Pero, igual que Geoforce, es sorprendido por la espalda por otro que toma un arma de la mesa de la doctora Jace, que dispara una sola bala que lo hace trizas o algo así. Algo conveniente que eso esté tirado por ahí. Cambiando de tema, algo que todos los personajes que no fueron creados para esta serie tienen en común es que habían perdido series principales. Batman, como dije, perdió The Brave and the Bold, y Black Lightning y Metamorpho perdieron sus series durante la gran implosión de DC. Antes de este libro solo tuvieron apariciones esporádicas en series antológicas o como historias suplementarias en cómics de otros superhéroes. Todos quedaron con historias sin resolver, así que Bart tomó la oportunidad para concluir o avanzar dichas tramas. Los soldados ponen los trozos de Metamorfo en una bolsa para investigarlo y entierran al príncipe afuera para no darle a la gente Markovia un mártir, pero mientras se retiran no notan un puño que sale del suelo. La última escena los regresa con Halo y Batman, quien la bautiza con su nuevo nombre dado que la joven no recuerda el suyo. No recuerda nada. Así que hacen un trato. Halo ayuda a Batman a salvar a sus amigos y detener el golpe, y él le ayudará a encontrar quién es realmente. A escondidas se acercan a la base donde tienen a Lucius y Pierce, pero la aura de la joven los hace resaltar mucho. En un intento por no delatar su posición, ambos descubren al mismo tiempo que puede cambiar el color de su aura a una verde que la vuelve invisible. Por desgracia, esto no cubre la inexperiencia de la muchacha. Cuando se separan un poco, Batman deja a un soldado acercársele para agarrarlo por sorpresa, pero ella interpreta que el detective no lo vio y dispara. El fogonazo de calor y el ruido alerta a todas las tropas cercanas que se le abalanzan a Bruce, el cual lucha contra todos los que puede hasta caer inconsciente, dejando a Halo solo en la jungla. El Caballero de la Noche despierta tiempo después en la misma celda que Jefferson, Lucius y los trozos de Metamorfo. Y tenemos un primer cuadro en el que vemos cómo vuelve a la conciencia con un efecto de visión muy particular. Y algo que no mencioné a lo largo de este número, que se va a reforzar a futuro, es cómo decide Aparo mostrarnos los espacios en donde van a ocurrir las escenas, casi siempre en el primer cuadro de cada una. En este número usó más que nada el recurso de hacer un cuadrito chiquito adentro de un cuadro más grande. Y en este caso decide usar este cuadro en el que Batman vuelve a la conciencia para resaltar un espacio que no es muy grande y que además va a ser repetido a lo largo de las próximas páginas. Es decir, no cumple una función narrativa desde el guión, pero sí permite agregarle un poquito a este juego de marcar el espacio. Y todos los rehenes son visitados por el responsable del golpe, el Barón Bedlam, que aparece en el último cuadro de este número en una composición que nos muestra en primer plano a Batman y su punto de perspectiva. Y el hecho de que este personaje esté solo parado en la puerta del calabozo nos da de alguna manera la idea de que él está completamente libre. El cual será uno de los primeros villanos recurrentes del equipo y con el que termina el número. El dibujo de Aparo ya lo conocemos, es un dibujo clásico y muy correcto. Y usa tintas fuertes con planos de negro intensos para dosificar la información, y esto es algo que siempre es bienvenido en los cómics de Batman. Como dije, suele usar el recurso de usar pequeños cuadros chicos dentro de grandes para establecer las escenas. La diagramación de todo el número es mayormente clásica, sacando las excepciones que mencioné, incluso durante la acción, pero si bien está presente no hay mucho uso de la trama.
Es una sólida intro y es interesante que el equipo no termine de formarse en el primer número. Simplemente nos dan introducciones cortas individuales. Aunque tal vez, por tener que introducir a 6 personajes en un mismo número, algunas de las capturas para reunirlos se sienten algo apresuradas. Metamorfo siendo la más clara. Por otro lado, las razones por las cuales todos terminaron revoloteando alrededor del conflicto de Markovia son creíbles, aunque la de Katana todavía no haya sido revelada. Así que sí, en definitiva sostengo que lo más flojo es la justificación de Bruce para dejar la liga. Me hubiera gustado más que tomaran la original decisión de Barra, de simplemente ellos decidiendo usar un grupo menor para no llamar la atención, y Bruce enfocándose a entrenar a los nuevos héroes al final de arco en lugar de drama por drama. Porque sí, no es que habrá un Outsiders contra la Liga de la Justicia, o tensiones residuales que lleve a arcos futuros. De hecho, en ningún momento de todas estas series los dos equipos van a interactuar. Y la página destacada del número es la número 20. Hay acción desde el primer cuadro. Metamorfo nos muestra sus poderes atacando a los soldados. Mientras él no lo nota, uno de los mismos agarra un arma. Y acá podemos ver que en segundo plano está jugando un poquito a paro con lo que puede hacer Metamorfo porque transforma su cuerpo en una celda. En el tercer cuadro de la página efectivamente el soldado dispara lo que no sabemos si es una bala o un alambre, o una bala con un alambre o una bala que sigue dando vueltas en el lugar. La cuestión es que lo desarma en pedazos. Así el líder de los soldados manda a llevarse los dos cadáveres, incluso uno trae una bolsa para poder juntarlo a Metamorfo, en una escena que está coloreada en un azul de fondo, aunque en la versión de 5 se les desfasó completamente el color. El anteúltimo cuadro nos muestra al soldado entre sombras, con un contrapicado que lo agrandece amenazadoramente. Aunque no tuvo éxito, ya que por suerte la mano de Brian sale de entre la tierra, como vimos muchas veces a lo largo de la cultura pop, especialmente en historias de zombies. Eso es todo por hoy, bastante largo, aunque teníamos mucho de qué hablar por la cantidad de personajes introducidos. Pero ahora podemos movernos a la introducción del equipo en sí, con el segundo número de Batman y los Outsiders, titulado La última resistencia de Markovia, donde daremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte, o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. Hasta la próxima.